Vamos a hablar sobre el impuesto de quintos. El impuesto de quintos, si no se explica bien como antecedentes, hay que decir de que muchas veces se confundió a los quintos con los que eran los reclutas. En este caso, en la isla de Fuerteventura, lo que son las islas señoriales de Canarias, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, de lo que se habla es de un quinto sobre la producción. Quinto sobre la producción quiere decir el 20% de todo lo que se producía. Era un impuesto que se pagaba en principio a los señores jurisdiccionales, que eran los que actuaban a título de rey. Esto quiere decir que ese impuesto se fue después regulando con el tiempo en la historia y pasó de ser un impuesto sobre la producción a ser un impuesto sobre la exportación. De eso hablaremos a continuación. Por lo tanto, de lo que hablamos es de un quinto que fue en principio de toda la producción y que se convierte a lo largo del tiempo en un impuesto sobre los productos exportados de las islas señoriales. Nosotros nos vamos a concentrar en la isla de Fuerteventura, aunque esto sucedió igual en todas las islas de señorío desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Los antecedentes, por lo tanto, de este impuesto comienzan con el normando Jean de Béthencourt, con la conquista de Canarias. Jean de Béthencourt actúa como si fuera rey de Canarias y presta vasallaje a los reyes de Castilla como señor jurisdiccional de estas islas. Eso le permite, al actuar como rey, le permite cobrar los impuestos que él quisiera y disponer de las propiedades de las islas, del patrimonio, como fuera su antojo. Una vez que Jean de Béthencourt deja las islas, pasa el señorío a manos de su sobrino Massieu de Béthencourt. Y este, que ha sido denostado por la historia generalmente, sin embargo, con respecto a los vecinos de las islas señoriales, tuvo la grandeza de conseguir el fuero de niebla que lo otorga el conde de Niebla a las islas, porque él hace un traspaso que no está muy claro todavía si es un traspaso, si es una venta, si es un encargo simplemente para que las islas no se fueran de manos del patrimonio de los señores jurisdiccionales normandos. El caso es que las islas pasan a depender del conde de Niebla y en el año 1422 el conde de Niebla otorga el fuero de niebla a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura. Este fuero les permitía tener una serie de privilegios, como era el no pagar impuestos de ningún tipo, excepto el quinto, sobre las exportaciones. Y de ahí que ese impuesto se quedara anclado y como formando parte de lo que es la propia jurisdicción del señorío hasta la abolición. Como pueden ver, estamos en la Casa de Colón, donde los guacamayos nos hacen siempre compañía. Seguimos. El fuero de niebla otorgaba privilegios a los habitantes de las islas y a los comerciantes de las islas, que iban a ser favorecidos con la exportación de productos que podían comerciar libremente para fuera podían traer todo lo que quisieran libremente sin pagar impuestos y sacar pagando el 20% exclusivamente. Estos productos, o mejor dicho, la legitimación del impuesto sobre los productos de interés señorial, van a ser precisamente aquellos que están grabados sobre los ganados y sus derivados, los animales de carga, como los caballos, los camellos, los asnos, o los animales de sustento, como eran las cabras, los corderos, las ovejas, así como los derivados de estos, la piel, la lana, los cordobanes, quesos y otros lácteos. Un producto importante que hay que siempre tener en cuenta en la historia de Canarias, porque explica incluso las motivaciones que podían tener los conquistadores al llegar al archipiélago, es la horchilla. La horchilla es un líquen que crece en los acantilados del archipiélago y
de manera natural, del cual se obtenía, mezclándolo con amoníaco, con tintes, se obtenía un tinte que era el color púrpura. Y el color púrpura era, hay que tenerlo en cuenta siempre, es el color más difícil de obtener a lo largo de la historia, el más valioso, el más caro y también el que tenía mayor prestigio. No todo el mundo podía vestir de púrpura, bueno, como hasta hoy. El caso es que la horchilla va a permitir que este sea una regalía o una propiedad en exclusividad de los señores de las islas. Cualquier cantidad de horchilla que se sacara de la isla tenía que pagar ese impuesto que le pertenecía directamente a la casa señorial. Y los señores lo que van a hacer es permitirles a ciertos comerciantes que tengan la exclusividad durante cierto tiempo de llevar la horchilla casi siempre a vender a Cádiz, a Sevilla, para de ahí distribuirla por el resto de Europa. Así como la horchilla servía para obtener el color púrpura, otro producto también que era de exclusividad de los señores era el ámbar, pero claro, este no se pesaba para obtener el 20% con ello. El ámbar, sencillamente cualquier persona que encontrara ámbar en las playas de las islas tenía la obligación de entregarlo a los señores. Es verdad que los señores siempre compensaban la entrega del ámbar pues con bastante generosidad, pues de los documentos que han llegado hasta nosotros evidencian el hecho de que una piedra de ámbar, no sabemos el tamaño que tenía, y del valor que podía tener, que los señores gratifican a la persona que la encontró con la entrega de una data de tierra, una finca o una casa. Estos son datos fehacientes, ¿no?, que están recogidos en la documentación. Otro aspecto, pero ya le digo, eso es simplemente una anécdota, porque el ámbar no se quintaba, no se grababa con impuestos. Lo más importante para nosotros, en el sentido de la explicación que tienen los quintos como impuestos, es lo que se recaudaba, era lo que se utilizaba después, son fondos para mantener los propios, para mantener los recursos que utilizaba el cabildo insular, el cabildo de la isla, para mantener las diversas actividades o utilizar en mantenimiento de caminos, en el salvar lo que es en algunos momentos las epidemias, el arreglar las maretas, los estanques, los aljibes. Se utilizaban casi siempre estos recursos como bien público. Y como bien público, uno de los bienes públicos más importantes era la defensa de las islas. De hecho, los señores de las islas llegan a un acuerdo con los vecinos para que se pagase este impuesto del quinto, del 20% sobre la exportación de productos, y que esa recaudación se utilizara casi al 100% para la defensa insular en un caso de ataque. Piénsese que las islas son constantemente atacadas durante toda la modernidad por los barcos que vienen procedentes de Berbería, también de Argel, de Francia, de Inglaterra, de Holanda, que son los enemigos tradicionales de la corona. E incluso en el siglo XV se sabe también que la isla de Lanzarote va a ser atacada, o fue atacada por los portugueses, y la población de Lanzarote se vio obligada a expulsar a esos rebeldes portugueses que se hicieron con la isla, con la connivencia precisamente de Maciú de Betancourt. Sin embargo, esta defensa que hicieron los lanzaroteños de su isla les va a hacer que ganen ese privilegio de los quintos ser aminorados
o sea, rebajados, ya no al 20%, se seguían llamando quintos, pero no van a significar un 20%, no van a significar un quinto sobre la exportación, sino que van a ser simplemente regulados de manera simbólica y se va a pagar siempre una tasa simbólica que sigue manteniendo el nombre de quintos hasta el siglo XIX. Pero lo más importante, por valioso y por la cantidad que se recaudaba, eran los productos alimenticios de primera necesidad. Ahí es donde se encontraba la producción agrícola, que si bien hoy nos puede asombrar que una isla como Fuerteventura no tuviese en el siglo XVI, en el siglo XVII e incluso en el XVIII una producción agrícola tan importante, hoy el hecho de que estemos destinados o abocados solamente a lo que es el monocultivo, entre comillas, del turismo, pues es lo que nos hace olvidarnos de cuál fue la verdadera tradición de esta isla y la de Lanzarote, que se convirtieron durante toda la Edad Moderna en el granero del archipiélago. Granero del archipiélago porque eran donde se recaudaba la mayor producción de granos, de cereales, que daban de comer a todo el archipiélago canario y en algunas ocasiones también a los archipiélagos de Madeira, Azores o incluso la península, tanto al Portugal continental como al resto de España, ¿no? Esta producción agrícola se fundamentaba sobre todo en el trigo, sobre todo era trigo, dos tipos de trigo, que era el trigo tradicional canario, que ya cultivaban los antiguos habitantes de Canarias, así como el trigo que importan tanto de la península como del África occidental. Trigo, cebada, centeno, cosco, millo también ya a partir de la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII, legumbres como los chícharos, las lentejas, todos estos eran productos que se importaban y que se unen a aquellos animales que vimos, que les decía antes, de los caballos, los asnos, los camellos, los corderos, las cabras, las ovejas, etc. Y los derivados, cordobanes, la piel. De cada fanega que se exportaba, de cada fanega de trigo, de cada fanega de cebada, de cada fanega de centeno, había que detraer, había que sacar un quinto, que era ese equivalente del 20% en principio, y que luego se va a cambiar por una cantidad simbólica. De hecho, por cada fanega de trigo, en vez de pagar el que solía costar 14 reales la fanega, era el precio que se vendía a la tasa. Este era el precio oficial que ponía la corona y que debían de respetar los cabildos. Estaba diciendo que de cada fanega de trigo, de cada fanega que se exportaba, había que detraer un quinto, que casi siempre se medía por su valor en dinero. De cada 100 fanegas, por ejemplo, de trigo, 20 correspondían al impuesto. La fanega de trigo también les decía que tenía un valor aproximado de 14 reales. Pues bien, 2 reales con 80 era el quinto que debía pagarse como impuesto por cada fanega. Esto en principio era así lo que decía la ley. Sin embargo, esos acuerdos a los que llegan los señores de las islas con los vecinos hacen que todos los vecinos terminaran solamente, o mejor dicho, todos los comerciantes que se dedicaban a la exportación de productos desde la isla, pues pagasen solamente aquello que estipulaba el acuerdo al que se había llegado con los vecinos de cada una de las islas. Ese impuesto ya decía que engrosaba las arcas de los señores, pero en muchas ocasiones, tanto por comodidad como por falta de dinero en metálico, se prefería pagar en especie, es decir, en el género que se estaba exportando. Unas veces se pagaba el valor del dinero y otras veces se hacía el arreglo según la cuenta y se decía, bueno, pues pertenecen al quinto tantas fanegas,
pues esas fanegas se quedan en los almacenes que tenían los quintadores o los señores en los puertos principales de las islas. Esas fanegas que se almacenaban en las propiedades señoriales servían posteriormente para venderse al mejor postor, para simplemente ponerse a la venta en las tiendas insulares, llevarse o incluso al pósito para que garantizara el sembrado de la cosecha siguiente, etc. Tenía muchas formas de utilizarse. Los quintadores, que eran las personas elegidas por los señores para que recaudaran el impuesto y para que administraran sus bienes durante el tiempo, los bienes que procedían de este impuesto, durante el tiempo que se dedicaran a ello, que solían ser 1 o 2 años, a veces más. Con esto explico que los quintadores eran personas de confianza de los señores. Eran casi siempre familiares. Si no eran familiares en primer grado, lo eran en segundo, tercero, cuarto grado. Pero que pertenecían a la parentela o de esas personas de confianza de la estirpe que gobernaba las islas. Pues bien, los quintadores solían también hacer negocio con el grano o el cereal o los productos que se exportaban de las islas y que ellos recaudaban como quinto. Se guardaban en esos almacenes, les digo, en los corrales si se trataba de animales, y especulaban con ellos que los podían vender también a otras islas, pero ya libres del quinto. Obviamente los señores no pagaban impuestos, ni los quintadores, porque el impuesto ya estaba pagado y ellos estaban sacando productos de las islas que se llamaban libres de quinto. No solamente ellos, libres de quintos también los sacaban algunos productos el comandante general de las islas, que podía emitir una orden para que salieran, que se abriera la saca en un momento dado, porque a lo mejor había escasez de abastecimiento de cereales o de animales en cualquiera de las islas de realengo, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria o La Palma, y entonces pues esos productos iban libres de quinto. Iban libres de quintos tanto si los exportaba los señores como si los exportaba la corona, porque el comandante general actuaba en nombre de la corona para abastecer a las otras islas. Y también libres de quintos iban los productos que eran pagados a la iglesia a través del diezmo. El 10%, que tampoco era casi nunca el 10% de una producción, sino que era a un acuerdo que se llega entre la iglesia y los vecinos de cada una de las islas. Estos serían los productos libres de quinto, propiedad de la iglesia, propiedad de la corona, o que la corona consideraba en momentos dados que había que abastecer a otras islas. Los acuerdos que se van a suscitar a lo largo de los siglos, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII y en el XVIII, van a hacer que el impuesto termine por convertirse en casi una anécdota, como los gritos de los guacamayos de la Casa de Colón. Una cantidad anecdótica, decía, pero que sin embargo era una cantidad importante, el valor que tenía, por cuanto el acuerdo final o más verdaderamente que dice cuál era el sentido que tenía el cobrar ese impuesto, se va a determinar por lo que les dije antes, la defensa de las islas. No siempre los señores van a cumplir con defender las islas como debían, porque los señores, cuando se convierten en personas ausentes, se marchan y dejan las islas en manos de gobernadores, en manos de administradores, en manos de arrendadores, incluso lo arriendan y se los dejan a estos
gente que se van a encargar de organizar la vida política y económica insular, no van a actuar como cuando los señores vivían aquí, la familia Herrera Peraza o el primer conde y marqués de Lanzarote, Argote de Molina. Eran personajes importantísimos del señorío que además mantuvieron siempre una activa defensa de las islas. Mantenían, no solamente fortificaron las costas, sino que además mantenían compañías de moriscos, que fueron famosas compañías de moriscos de Agustín de Herrera y Rojas, por ejemplo, que van a servir para defender las islas de todos esos ataques piráticos o corsarios que pasaban por el archipiélago o que venían directamente a ocupar las islas y saquearlas, llevárselas, como sucedió en 1618 en Lanzarote, como hicieron los británicos, los ingleses en 1742 en Fuerteventura, como hicieron Dogali, Morato Arráez y todos estos corsarios berberiscos que fueron conocidos por arrasar las islas cada 3x4, de ahí viene el famoso dicho de tenerle más miedo que a una lancha de moro, que sigue estando vigente en la actualidad. Pues ese tipo de circunstancias que hacían que las islas fueran invadidas. También es verdad que se dice que las islas son invadidas porque previamente los isleños fueron a la costa de África y hacían allí capturaban a los moros y se los traían como esclavos, y capturaban también gente que los moros tenían como esclavos a su vez, y así ese trasiego de esclavismo es lo que va a hacer que las islas sean después asaltadas a modo de venganza por los corsarios berberiscos. Esto por lo menos es una explicación que da el Rumeu de Armas en Piratería y Ataques Navales a las Islas Canarias, un libro que les recomiendo leerse o releerse, si lo han leído alguna vez, porque resume muy bien todo lo que aconteció en relación con el mar y con la piratería en Canarias, tanto en las islas señoriales como en las de realengo, a lo largo de toda la modernidad. Él recoge desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. No me quiero ir por las ramas porque me quiero seguir concentrado en los impuestos de quinto. Pero los impuestos de quinto, en su momento siempre los señores, cuando algún grupo de vecinos, pasado el tiempo, decían que a cuento de qué se estaba pagando el quinto, piensen ustedes que la historia es muy reiterativa en muchos casos, en el sentido de que cada cierto tiempo pues la gente se olvida de por qué son las cosas y de por qué suceden y de por qué se estaba pagando este impuesto. Eso sucedió en varias ocasiones. Entonces los vecinos se unen y dicen, bueno, si aquí no hay señor ni hay nada, ¿y cómo es posible que estemos pagando el quinto durante 100, 200, 300, hasta 400 años? Pues bien, pues cuando sucedía eso, los señores o sus representantes, los gobernadores, los administradores, los arrendadores, los que estuvieran aquí, se veían en la obligación de ir a los archivos a solicitar los acuerdos que se habían tenido tanto con la corona, que es quien les permite cobrar el quinto, tener ese impuesto, como con los acuerdos que se habían tenido con los vecinos, que habían aminorado el valor de ese quinto de un 20% y lo habían dejado a lo mejor en un 5% que se viene a cobrar de algunas cosas, ¿no? Entonces, cada vez que se traían esos documentos a colación y que aparecían de nuevo y se ponían encima de la mesa, pues se veía que los quintos se habían impuesto para que se usaran en defender a las islas, a los isleños, de esos ataques piráticos. Pues bien, es verdad que no lo hicieron durante mucho tiempo, pero en muchas ocasiones sí, y de ahí que surjan esas fortificaciones, algunas que están en desuso, el que se hicieran trincheras que desaparecen en islas como esta, desaparecen con el tiempo, con una facilidad tremenda, y que nadie sabe dónde estaban las trincheras ni qué uso tenían, ¿no? Y pues resulta que esas trincheras eran lo que permitía una defensa
efectiva de las islas porque impedía los desembarcos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque no se considera fortificación, porque no han quedado vestigios. Son muy pocos los vestigios que quedan de las antiguas trincheras que recorrían todo lo que es las playas o los lugares de posible desembarco, o sea, esas playas que están cerca de puntos de agua donde se pudieran abastecer las flotas enemigas. Ahí son los lugares donde se hacían las trincheras y donde los canarios esperaban, canarios, majoreros, conejeros, los que fueran, canarios en general de todas las islas. Y defendían esas islas de los posibles asaltos que se hicieran. La otra dimensión de la defensa son las fortificaciones, que en todas las islas también es verdad que se conservan, pero se conservan en las islas señoriales castillos que son emblemáticos y que sirven como en la actualidad de puntos de referencia para el turismo, ¿no? Pues esos castillos también fueron el punto desde el que se pudo defender la isla frente a los invasores extranjeros. Pues bien, esos acuerdos de los que estaba hablando entre los señores y los vecinos van a ser en un momento dado denunciados precisamente por los vecinos de Fuerteventura, porque había pasado muchísimo tiempo, muchos años, y es a mediados del siglo XVIII cuando los vecinos de Fuerteventura comienzan a decir que por qué están pagando los quintos si no hay ninguna defensa efectiva del archipiélago. No solo de la isla de Fuerteventura, sino que ellos ya se ponen también con el ejemplo del resto de las islas. Lo que motivó precisamente esa queja a la corona fue el hecho de que por una parte los quintos estaban secuestrados por la Real Audiencia. Esto quiere decir que los estaban ministrando la Real Audiencia en nombre de los señores, porque había un pleito en que para dirimir a quién pertenecían las islas, porque había varias personas que eran aspirantes al señorío de las Canarias Orientales. Esa es otra cuestión, pero es importante porque los quintos no se le pagaban a los señores durante todo ese tiempo, sino que se le pagaban a los administradores de la Real Audiencia. También hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Que el intento de invasión, entre comillas, que fue simplemente a lo mejor un asalto casual por parte de los ingleses en la batalla de Tamasite, es lo que les va a hacer a los majoreros preguntarse que para qué están pagando el quinto si luego se tienen que defender ellos solos y nadie viene a defenderlo. Hay que tener en cuenta también que ya en el 18 las reformas borbónicas habían hecho que en cada una de las islas hubiese también defensa, supuestamente, que pertenecía a la corona, ¿no? Que la ponía por su parte el rey. No estaba funcionando bien y el caso es que se produce esta batalla de Tamasite y tras la batalla de Tamasite los majoreros se quejan de que no deben de pagar impuestos si nadie les defiende de estos ataques. Esto va a provocar que de nuevo se vuelva a abrir el pleito del por qué se están cobrando los quintos y también va a ser el motivo de por qué los quintos van a terminar desapareciendo y incluso antes de que sean abolidos los señoríos en España. Y los quintos se van a convertir, como les dije antes, en solamente un pago casi simbólico sobre algunos productos. Y es verdad que en ese momento es cuando la isla de Fuerteventura comienza a ser fortificada del mismo modo que eran fortificadas las otras, esto es, con construcciones tipo baluartes, castillos, como el de Caleta de Fuste, ¿no? Esto se produce también en el siglo XVIII y por todos estos motivos. También se va a hacer el que los milicianos majoreros comiencen a hacer los alardes defensivos para prestar su mano activa y personal
en el caso de un ataque como se dio en la batalla de Tamasite y que fueran enseñados o por los expertos militares que mandaba la corona. Piensen ustedes que la corona muchas veces desde la época de Felipe II pues mandaba a algunos militares, pero que también eran simplemente un elemento simbólico, porque venía un capitán general y a lo mejor con 200 soldados para defender todo el archipiélago. Eso era prácticamente imposible. ¿Pero por qué era así en el antiguo régimen? Pues porque en el antiguo régimen son los propios habitantes de las islas los que las defienden siempre con sus armas particulares de los ataques del exterior. Es verdad que la corona pone algunos elementos, como es la artillería, que son elementos pesados, son de mucha más elaboración, muchísimo más caros y que no tienen todos los paisanos, y también lo ponen con personas que supuestamente son prácticas, expertas en la defensa, como son los militares profesionales, ¿no? Pero durante todo lo que es la modernidad, la defensa de las islas las hacen los paisanos. Esa defensa que van a hacer los majoreros de Fuerteventura en un momento dado es lo que les va a permitir posteriormente exigir que si ellos han defendido con sus armas la isla, entonces no necesitan pagar un impuesto para que venga nadie a defenderlos porque no les estaban defendiendo. Esa, en suma, viene a ser la relación. No lo dice así Romeu. Romeu expone en las piraterías otro tipo de elementos mucho más complejos que intervienen también en la fortificación de Fuerteventura en el siglo XVIII, ¿no? Y el paso de la presencia de los coroneles a finales también del siglo XVIII en la isla de Fuerteventura y en Lanzarote, ¿no? Entonces, la presencia del coronel como un elemento importantísimo en la defensa, porque es el que va a llevar toda la parte de la milicia, aparte de la tradicional de los paisanos, esto también es lo que permite que las islas mantengan una cierta independencia en el sentido de tener competencia en defensa, algo que sería impensable en la actualidad, por ejemplo. Por lo tanto, el impuesto de quintos, ese 20% que se impuso en un principio como un derecho de los señores, de los reyes de Canarias, ¿no? Entre comillas todo eso, pues al final se va a convertir simplemente en un impuesto mínimo sobre algunos productos de la exportación, que es verdad que sirvieron en algún momento de coyuntura económica importante, como fue durante las crisis, para poder salir de esas crisis, porque se guardaban algunos de la producción, una parte importante de la producción, y otra se conseguía el dinero suficiente como para traer de fuera lo que se servía para matar el hambre y para ayudar a sobrevivir a la población, lo que no quita para que la población de Fuerteventura se viera abocada durante todo el siglo, a lo largo del siglo XVI, del XVII y del XVIII, a emigrar, e incluso en el XIX también, sabemos que en el XX, a emigrar a otras islas o al extranjero, América sobre todo, y África, en la primera mitad del siglo XX, y digo que no sirvió para ni calmar la sed ni el hambre de una población que en momentos críticos no pudo salir de esa crisis debido no a la administración, sino a las circunstancias que se daban en aquel momento, estamos hablando de la Edad Moderna en concreto, y a pesar de que el impuesto estaba hecho para la defensa, tampoco sirvió como mucho para defender las islas, y las islas se defendió sola, siempre se defendió sola, y no hubo tampoco el impuesto. Al final fue, aunque sí fue muy importante, sobre todo en el siglo XVII y en el siglo XVIII,
no es determinante en la historia de Fuerteventura. Es un aspecto relevante y que hay que tener en cuenta, porque sí complementa o explica algunos de los aspectos más interesantes de la historia de Fuerteventura. Pero desde la llegada de los franciscanos en el siglo XV hasta los pleitos por la marca de Jandía. La marca de Jandía es la marca del ganado, y el ganado pertenecía a los señores, y ese ganado que se encontraba en Jandía solamente lo podían vender o utilizar los señores. Pues bien, todas estas cosas que están relacionadas con el impuesto es lo que nos hace ver que sí es verdad que es un aspecto complejo de la historia económica de Fuerteventura, pero que no es determinante para explicar ninguno de ni las migraciones, ni las crisis, ni ningún otro aspecto, ni siquiera el defensivo de la isla de Fuerteventura.